Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que todo muy bien. En el video de hoy vamos a charlar un poco sobre los principales aspectos o las principales cuestiones, elementos que se miran a la hora de analizar una carta natal. ¿Sí? Vamos a ver un poco, bueno, de qué se trata una carta natal y cuáles son los elementos que la componen y cómo se analizan muy brevemente estos elementos. En primer lugar, tengamos en cuenta que a nivel simbólico, la carta natal nos muestra el mapa del cielo al momento de nuestro nacimiento. ¿Sí? Se considera que cuando encarnamos en la Tierra es muy importante el momento en el que esto ocurre para ver cuáles son las energías de las que estamos constituidos, que justamente van a tener que ver con ese momento del cielo, ¿sí? Justamente por uno de los principios básicos de la astrología que dice, como es arriba es abajo. ¿Esto qué quiere decir? Como es en el cielo, como era en el cielo al momento del nacimiento, es en el cuerpo que encarna en ese momento. Y de la misma manera, y este es el segundo postulado, como es adentro es afuera. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nosotros somos internamente a nivel energético también lo vamos a ver espejado afuera en todas las situaciones que vivamos a lo largo de nuestra vida y en todas las relaciones que tengamos en nuestra vida, en todo sentido, relaciones de amistad, de pareja, de padre, de hijo, de madre, de hermano, todas, ¿sí? Esto a nivel simbólico. A nivel gráfico, una carta natal se ve así, que ahora vamos a ir viendo un poquito de qué se trata esto. En primer lugar, lo que vemos es que es un círculo, es un mandala. La carta natal es un mandala, ¿sí? Es un mandala que se divide en 12 porciones que se llaman casas. Si ustedes miran adentro, van a ver que hay unos numeritos, ¿sí? Imagínense como una torta dividida en porcioncitas. Bueno, son 12 porcioncitas. Estas 12 porcioncitas se llaman casas. Tenemos 12 casas, igual que hay 12 signos. Si ustedes ven la parte de afuera, cada uno de estos símbolos son los signos, ¿sí? Que constituyen el zodíaco. Entonces, los 12 signos se van a distribuir entre las 12 casas. ¿Cómo se da esa distribución? A partir del ascendente, ¿sí? El ascendente marca el inicio de la casa 1 y la domificación. Esto quiere decir la división en casas. O sea, a partir del ascendente se abren las 12 casas. En este caso, por ejemplo, un ascendente en Libra, correlativamente va a tener la casa 2 en Escorpio, la casa 3 en Sagitario y así sucesivamente, ¿sí? Siempre lo miramos en sentido antihorario. ¿Vieron que las agujas del reloj van así? Bueno, esto se mira al revés, en sentido antihorario. Entonces, si este es el ascendente, casa 1, la casa 2 va a estar acá, la 3 acá, la 4 acá, 5, 6, ¿sí? Hasta dar la vuelta siempre en sentido antihorario. Y entre estas 12 casas y 12 signos se van a distribuir los 10 planetas. Hay menos planetas que signos y casas, ¿sí? Hay 10. Entonces, estos simbolitos que ven acá adentro son los planetas. Si hay menos planetas que signos y casas, esto va a implicar necesariamente que va a haber signos en los cuales no vamos a tener planetas y casas en las que no vamos a tener planetas, ¿sí? En la carta acá del ejemplo vemos que todos los planetas están distribuidos entre las casas 1 y 8, es decir, entre los signos de Libra y Tauro, pero entre las casas 9 y 12 no hay planetas, de la misma manera que no los hay en los signos Géminis, Cáncer, Leo y Virgo, ¿sí? Esto siempre pasa así justamente por la cuestión básica de que hay menos planetas que signos y casas. Entonces, tenemos carta natal como un círculo dividido en 12 porciones entre las que se distribuyen los 12 signos y los 10 planetas que van a estar en una casa y en un signo, ¿sí? Entonces,
para comenzar a mirar una carta natal, lo que tenemos que ver es justamente en qué signo y casa está cada planeta. Obviamente que en el análisis no todos los planetas van a tener la misma importancia. Lógicamente, el Sol y la Luna siempre son los dos puntos fundamentales porque son los puntos en los cuales instalamos la conciencia. La Luna desde lo conocido, el Sol desde lo que nos constituye más esencialmente. ¿Sí? Y el ascendente, que si bien no es un planeta, esto es importante tenerlo en cuenta, el ascendente es un punto matemático, no es un planeta, también es uno de los 3 puntos fuertes de la carta natal. Digamos que las 3 claves están en la luna, el sol y el ascendente. Después, obviamente, sí, tenemos que mirar los restantes planetas. Acá, naturalmente, no vamos a mirar el orden de importancia de cada planeta porque da para largo, y esto es un video introductorio para que tengan una idea nada más de cómo luce una carta natal. Pero siempre le damos mucha importancia a lo que son los planetas personales, sacando a la Luna y el Sol, que también son planetas personales, pero que son estos focos que vemos primero. Después también son muy importantes Venus, Mercurio y Marte. Venus como función vincular, Marte como el planeta del deseo, que también incide en lo vincular, y Mercurio como el planeta de la comunicación. ¿Sí? Después tenemos a Júpiter y a Saturno, que son planetas llamados sociales, que nos hablan justamente de cómo funcionamos en la sociedad, qué le aportamos a la sociedad, nos habla también de nuestra vocación, sobre todo Júpiter. Y por último, los 3 planetas transpersonales, Neptuno, Urano y Plutón, que tienen mayor incidencia o se mira mucho más lo que es la casa que el signo. ¿Por qué? Porque son planetas que se mueven muy lento, son generacionales, entonces pasan muchos años por cada signo. Entonces no nos aporta tanto a nivel personal la posición del planeta transpersonal por signo. Si queremos analizar, bueno, por ejemplo, cómo es la generación de las personas nacidas de los años 80, bueno, ahí sí está bueno mirar la posición de los transpersonales por signo. Pero si no, si lo que queremos es analizar la carta de una persona, no nos va a sumar esa información, sino que tenemos que mirar la posición por casa, ¿sí? Las casas, a grandes rasgos, lo que nos muestran son ámbitos concretos de la vida de una persona. La casa 2, por ejemplo, nos va a hablar de los bienes materiales, de las cosas que valora. La casa 3 nos va a hablar de la comunicación, de cómo son sus hermanos, de cómo son sus vínculos de paridad. La casa 4 nos va a hablar de la familia, de su mundo interno, etcétera, ¿sí? Mientras que los signos lo que nos van a dar son la textura, la manera en que se expresan los planetas, ¿sí? El planeta va a estar en una casa concreta, lo cual le va a traer, lo va a llevar a vivir determinadas experiencias en función de cuál sea el planeta que esté en esa casa. Mientras que los signos nos va a mostrar el cómo del planeta. Por ejemplo, si yo en mi casa 2 tengo a Saturno, esto quiere decir que mi relación con lo material, con el placer, piensen que la casa 2 tiene un paralelismo, un parecido a Venus y a Tauro, va a estar matizado por Saturno, es decir, voy a ser una persona más bien austera, no me voy a dar grandes gustos en principio, voy a tender más a ahorrar, ¿sí? El contacto con el cuerpo, con el placer me puede costar más, me puede dar culpa, Saturno a niveles psicológicos funciona mucho con la culpa. Mientras que si ahí tengo a Venus y voy a ser una persona que disfrute mucho del cuerpo, del placer, que no tenga de repente tan esta cosa del esfuerzo, el trabajo, como puede tener un Saturno en 2, sino que haya más una búsqueda de disfrute y de placer en la vida, si tengo Venus en 2, ¿sí? Esto me da el planeta por casa. Ahora bien, el signo en el que estén me va a dar el matiz. Si además de Venus es una Venus en Tauro, y todo esto se va a reforzar mucho, mucho, mucho más. ¿Sí? En cambio, si es una Venus en, por ejemplo, Acuario, y puede ser mucho más disruptiva, mucho más cortante, ¿sí? No va a funcionar de la misma manera en cualquier signo. Entonces, eso es lo que nos va a ir dando
la posición por signo. Y después de estos tres temas, es decir, lo que son las casas, lo que son los planetas y los signos, tenemos los aspectos. Los aspectos son estas líneas que se ven, voy a acercar un poquito más, son esas líneas que se ven ahí en el medio, y lo que nos muestran es cómo es la relación entre estos planetas. Esto es, si es más tensa o si es más fluida. Las líneas azules marcan aspectos más fluidos, mientras que las líneas rojas marcan aspectos de mayor tensión. Esto no quiere decir que tener muchos aspectos tensos sea malo y muchos aspectos fluidos sea bueno. En realidad, cada uno tiene sus desafíos y lo cierto es que incluso tampoco es positivo tener todos aspectos fluidos. ¿Por qué? Porque la fluidez es facilidad, cierta como flexibilidad. Entonces a la persona, si tiene todos aspectos fluidos, le puede faltar la tensión necesaria que le genere la energía para hacer movimientos interesantes. Entonces podríamos decir que está bueno siempre el equilibrio, es decir, que haya elementos fluidos, pero que también haya aspectos que den tensión y en ese sentido mayor carga energética. Siempre los aspectos tensos son los que nos permiten, nos ayudan a salir de los lugares conocidos, ¿sí? Que obviamente eso es lo interesante en el desarrollo de una vida, ¿no? Poder ir saliendo de ciertos lugares cómodos y desafiarse a alcanzar otros nuevos, que quizás son más incómodos, pero permiten un despliegue de todo lo que es la conciencia de la persona, que fíjense que es súper compleja. O sea, esto es la psiquis de una persona, no es simplemente decir soy Sol en Piscis, ¿no? Es un entramado energético muy, muy complejo que nunca se tiene que mirar aisladamente, sino que se miran todos los factores en conjunto, porque el movimiento de una piecita de acá genera todo un cambio en el resto, porque la carta natal es esencialmente sistémica, ¿sí? Es un sistema, nos muestra el sistema que somos y imagínense como población mundial, somos también un sistema, por eso cada uno de nosotros somos una carta natal que se relaciona con otras en una red entramada y vincular que hace que todo naturalmente sea mucho más complejo, no funcionamos solos. Y acá es donde aparece el concepto de luz y sombra. Vivimos toda la carta natal y en parte sí, en parte no. Diríamos que no la vivimos toda entera a conciencia. Vivimos una parte que tenemos en luz, que reconocemos como propio y todo el resto lo vivimos también, pero en sombra, proyectada en otras personas, en otros vínculos, en situaciones, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, de repente no confirma otros lados nuestros que sí reconocemos como propios y entonces el inconsciente los proyecta, no es algo que hacemos a voluntad, es algo que simplemente sucede y que nos sucede a todos. No hay un ser iluminado que sea consciente de toda su energía. Si lo hay, avísenme y lo vamos a felicitar, pero en principio todos somos personas disociadas en algún aspecto y todos tenemos luces y sombras. Y no hay que pensar a la sombra como algo negativo, sino justamente como algo que uno no conoce, que uno no ve. Imagínense entrar en una habitación con la luz apagada. Quizás esa habitación está llena de tesoros, llena. Es un mar de tesoros, pero la luz está apagada, entonces no los veo. ¿Son malos los tesoros? No, son divinos, son tesoros justamente, pero si no los veo van a estar en sombra. Bueno, el juego de luz y sombras psíquicas a nivel de lo que es nuestra psiquis simbolizada en una carta natal funciona exactamente igual. Entonces, 4 matrices de la astrología, ¿cuáles son? Planetas, simbolitos de acá adentro, casas, la rueda de 12, signos, esta rueda exterior con estos símbolos que están acá afuera, y aspectos, las líneas que están adentro. El análisis conjunto de todos estos elementos, que obviamente un análisis muy complejo, es lo que constituye en definitiva el análisis de una carta natal. ¿Sí? Bueno, gente, espero que les haya servido esta mini síntesis de cómo mirar una carta. Así que los dejo, nos veremos en el próximo video. Chau, chau.